De hecho, conversar acerca de la contabilidad de la microempresa nos abre un escenario muy, muy importante, ¿no? Yo empezaría con Gustavo preguntándole, Gustavo, tú has participado, de hecho hemos sido parte del equipo que hemos propuesto al Consejo Normativo esta guía, ¿no? Hemos sido quienes hemos desarrollado normativamente la propuesta y el Consejo Normativo ya lo ha publicado con algunos ajustes. Pero, ¿cómo has visto, Gustavo, digamos, la respuesta del contador frente a este nuevo segmento que, como repito, parece no muy rentable, tiene mucha información, no tiene muchos controles, y cómo con la ayuda de la tecnología puede ese contador realmente mirar a más de 2,5 millones de unidades a los cuales no se está atendiendo? Claro, Jesús. Mira, es un reto bastante importante. Tú has mencionado, este sector no paga mucho al contador, no valora mucho el trabajo del contador y es una labor que, conversando con los contadores, haciendo encuestas, haciendo focus, hemos podido identificar de que tampoco le es muy atractivo el mercado de microempresas, precisamente porque hay bastante informalidad, hay que hacer una labor de documentar, hay que hacer una labor de recabar esa información que puede ser bastante pesada y pues lo que hemos hecho nosotros es poder primero analizar la situación, segundo investigar cuáles son los medios que podemos dotarle al contador para que se acerque mucho más al microempresario y ahí el canal que utilizamos es la tecnología. Definitivamente, seguro vamos a estar escuchando de Darwin Copilot posteriormente. Nosotros ya hemos avanzado en ese aspecto, en el sentido de que creemos de que para que un contador pueda tener más clientes microempresarios y dedicarle menos cantidad de tiempo, ser mucho más efectivo, hacer ese tiempo mucho más productivo, es darle la posibilidad de que ya la contabilidad se realice de forma automática. Podemos ver en la actualidad los comprobantes de pago ya son digitalizados y si no están digitalizados hay que digitalizarlo. ¿A qué me refiero? Le tomaremos una foto e inmediatamente podemos lecturar toda la información del comprobante de pago. Y seguidamente, inteligencia artificial, aplicando inteligencia artificial, podemos nosotros generar el asiento contable. Y ese asiento contable, pero tiene que ser validado, tiene que ser confirmado por el contador, porque puede haber un error en el tema de lo que viene a ser la generación del asiento contable. Y esa confirmación, pero va a ser rápida, porque va a poder ver todos los comprobantes de pago generados en SUNAT y va a poder ver todos los asientos contables que este comprobante de pago genera, con la posibilidad de verificar comprobante versus asiento contable y confirmar. Es decir, no va a estar codificando, no va a estar leyendo ahí qué cuenta le pongo, va a tener la cuenta lista, ¿de acuerdo? Pero ojo, segmento microempresas, entonces, la productividad que va a tener el contador en generar la contabilidad para este segmento, el tiempo que le va a dedicar y la cantidad de clientes que puede llevar a su cartera. Vemos una gran posibilidad, un reto enorme, estamos trabajando nosotros en ese camino. Les mencioné que el siguiente paso es automatizar completamente esto para que el contador encuentre toda esa información registrada y analizada, claro, con la confirmación del mismo, pero es una labor que va a descargar bastante la labor operativa. Okay. O sea, encontramos dos elementos. Por un lado, ya las empresas ya están digitalizándose, ¿no? Billetera electrónica, factura electrónica, digamos, todo su e-commerce y todo el proceso de venta y adquisición, y están preparados para esta contabilidad. Obviamente no son todas, pero ya hay un grueso, ¿no? Y quiero agarrar un tema que es ahora el tema de la información fiable, ¿no? Antes la contabilidad parecía, colega Taboada, en la fiabilidad porque se podían cometer muchos errores, o sencillamente Perú es un país con altos niveles de informalidad, casi un 70%. Alguien por eso decía que esta norma lo que iba a hacer es que las empresas paguen más impuestos. No, porque la contabilidad no hace pagar más impuestos. El impuesto, según su modelo de gestión, es el empresario y decide hacerlo bien o mal. La contabilidad muestra la realidad financiera, pero esa información disponible era compleja en una microempresa porque no tiene sistemas de control. Ahora podemos hacer uso de la información de SUNAT, como dijo Gustavo, que incluso ya está validada, ya no estamos a ver si esa factura es real, no es real. En ese sentido, ¿cómo hacer que el emprendedor vea esto como una oportunidad y no como un obstáculo más al emprendimiento, que de hecho es otra mirada que se está vendiendo sobre esta guía NPIF, colega?
Concuerdo, Jesús. Lo que sucede, creo, es que si nos remontamos hace unos 10 años atrás, existían empresas quienes emitían boletas de venta y también facturas electrónicas, las cuales gran parte de esas eran emitidas de manera manual. Y en consecuencia, las empresas, para que puedan llevar de manera correcta el área contable, contrataban a un auxiliar contable. Pero el error humano siempre sucede. Lamentablemente podemos registrar muchos comprobantes de pago en un sistema contable, pero dado que siempre debemos digitar datos económicos, eso podría orientar a que pueda existir un riesgo y lamentablemente en consecuencia una infracción que va a afectar directamente al emprendedor, perdón. Hoy en día, si bien es cierto, SUNAT se ha puesto en marcha para que tenga información digitalizada que le permita, por una parte, fiscalizar de manera más rápida a los emprendedores, evaluar diferentes inconsistencias, pero nos estamos dando cuenta que estamos siendo empujados de manera obligatoria por SUNAT, más no por iniciativa propia de la propia gerencia o del propio emprendedor. Sin embargo, estas nuevas políticas contables orientarían a que los emprendedores, por más que sean pequeños, por así decirlo, o nanoemprendedores, de igualmente puedan profesionalizar el cargo que ellos tienen, porque son gerentes, independientemente de que sea un negocio el cual recién está creciendo, pero de igual manera se deben tomar decisiones en datos fiables en base a las operaciones económicas en donde se están desarrollando de manera frecuente y en base a ello saber si es que le está yendo bien a un negocio. Porque probablemente cuando conversamos con un emprendedor, la gran duda es si es que realmente está yéndome bien o no. Exacto. Y claro, la tasa de mortalidad es muy alta también, así como hay una tasa de emprendimiento muy alta, la tasa de mortalidad es muy alta. Y hay un tema que es muy interesante, ¿no? Las políticas contables. O sea, cuando hablamos de que vamos a trabajar con información disponible en la propuesta que hace Contasis de su roadmap, no es porque va a tributarizarse la contabilidad. Esa es una información disponible. A partir de ahí, en base a políticas contables y estimaciones que el contador tiene que definir, va a ser el devengado contable, es decir, va a estimar realmente qué es ingreso y qué es gasto, porque una factura emitida no es necesariamente por venta, no necesariamente es un ingreso, ya lo explicó Gustavo, puede ser un anticipo, ¿no? O puede darse por una venta no necesariamente de un bien o servicio que es parte del negocio, sino puede ser por la venta de un activo u otro tipo de operación. Por eso que ahí viene la definición de políticas, la definición de estimaciones que el contador va a agregar a esa información disponible para generar la contabilidad en base de vengo. Entonces, ahí yo me traslado con Gustavo. Gustavo, ¿y cómo la inteligencia artificial, o sea, ya teniendo a la mano información, porque está claro que lo que busca Darwin Sire al proporcionar un asiento contable para el modelo de NPIF, y más este modelo de NPIF que, por ejemplo, estamos desarrollando en Contasis, que de hecho seguro los otros software de mercado lo van a hacer igual, ¿cómo es que va a permitir, ¿no? que digamos, con esa información en tiempo real, ¿no es cierto? Casi en tiempo real, porque fíjense, emite una factura, va a la SUNAT, SUNAT lo valida, entra a Darwin y Darwin lo ingresa prácticamente al módulo contable. Va a requerir algún nivel de clasificación mínimo por el contador. O sea, ¿cómo es que puede aprovechar esa inmediatez de la información, digamos, tanto el contador como el empresario para manejar su negocio? Porque muchas veces decían la contabilidad es como un espejo retrovisor. ¿No? Yo no puedo manejar mi vehículo mirando el espejo retrovisor porque me habla del pasado. Ahora hay una oportunidad concreta, ¿no? De que este tipo de modelo de contabilidad en línea hacia donde va, fíjense, estamos prácticamente en camino a contabilidad en línea, puede ayudar a las microempresas, a los contadores y empresas. Sí, Jesús, muy importante. La información es muy importante. La información disponible tanto en SUNAT, en los comprobantes de pago, pero sobre todo lo que has mencionado, las políticas de la empresa, las políticas contables, las políticas de gestión, las políticas gerenciales que la empresa va a disponer es muy importante, ya que si vamos a un aspecto genérico, las microempresas, algunas serán pues empresas comerciales, otras serán empresas de servicios, algunas venderán mercaderías, por ejemplo electrodomésticos, pero otras comprarán electrodomésticos precisamente como activo fijo. Varía bastante el concepto. Entonces, no solamente el comprobante tiene un concepto, ¿cómo lo clasifico? Ese es el tema. Es por eso que a veces se hace complejo la clasificación, se hace tedioso
y finalmente se consume mucho tiempo. Entonces, esta información a nivel de inteligencia artificial tenemos que darle más elementos. Tenemos que darle información, cuál es el rubro de negocio, a qué se dedica, cuáles son sus políticas, cómo clasifica. Su rotación de cuentas por cobrar. Correcto, rotación de cuentas por cobrar, cómo clasifica, a qué va a considerar, por ejemplo, activo corriente, a qué activo no corriente. Entonces, toda esa información tiene que ser alimentada necesariamente a través de la plataforma, en este caso de Darwin NPIF, para poder, pues, tomar una decisión respecto a la representación contable que va a aplicarse. Y entonces vamos a encontrar que un mismo comprobante para una empresa es mercadería, para otra es activo fijo, ¿de acuerdo? Para otra es gasto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, no hay mucho automatismo, siempre hay un análisis detrás. Hay un análisis, entonces ese análisis es tampoco decirle a la inteligencia artificial lo va a hacer todo, no lo va a hacer todo, va a cometer errores, pero también tiene la posibilidad de aprender. Para eso el entrenamiento va a ser muy importante y el entrenamiento se da en el camino, las correcciones que vamos a hacer. Yo mencioné que el asiento contable tiene que ser confirmado por el contador, porque tiene que verificar precisamente lo que he mencionado. La representación contable. Y esa confirmación y corrección va a ser lo que luego a la inteligencia artificial le va a permitir hacia adelante ser más preciso, ayudarnos en eso. No alucine. No alucine, correcto, no alucine. Con eso quiero trasladar al tema del temor del contador, ¿no? Que la inteligencia artificial, la automatización va a desplazar al contador. Ese es un temor que también se ha venido incrementando porque hay muchos proveedores que probablemente su oferta tecnológica no es tan, digamos, sofisticada, lo usan como para asustar al contador de que en realidad si entran a tecnología van a quedar siendo desplazados con la Taboada. Ahora, hay un momento de reflexión que permítanme hacer. Hoy estamos celebrando el Día del Contador. En el Perú se están desarrollando reformas muy importantes que de hecho tienen que ver con el contador. Una de ellas es la guía NPIF, contabilidad para microempresas. Estamos hablando de algo que podría verse como una barrera al emprendimiento, pero en realidad lo vemos nosotros el vaso medio lleno, como una oportunidad para los negocios. Pero también en Perú hay otras reformas. Se está aplicando las NIC-SP en el sector público, ¿no? La propia SUNAT está en un proceso de transformación muy potente, claro, desde su lado recaudatorio, pero también que facilita, ¿no? La gestión empresarial, entre otras cosas. Hay mayor exigencia de certificaciones internacionales para el ejercicio profesional. Y lo que vemos a veces es que algunos gremios del país, ya que estamos en familia, en lugar de ver esas reformas como una oportunidad, lo ven como amenaza. Y lo que se empieza a generar es como una especie de sindicalismo, es decir, no sabes, postérgame eso, no me pidas esto, o esto no puedo hacerlo, y consecuentemente no se está viendo que finalmente el entorno está cambiando y va a seguir cambiándose, así los contadores se opongan, y no lo están viendo como una oportunidad. O sea, ese vaso medio vacío, como ven algunos, y otros no medio lleno. ¿Cómo ver el tema cultural, ese cambio de mentalidad del contador para que esto lo vea como oportunidad? Claro, va a requerir más esfuerzos, pero a la larga sabemos que le va a resolver más problemas. Claro, Jesús. Bueno, te comento acerca de un caso, el cual cuando aún estaba estudiando por el año 2013, entré a una clase donde era sobre temas contables, y lo curioso que el docente dijo, ¿sabes qué? Puede ser de que el área contable se pueda extinguir durante los próximos dos o unos 3 años. A mí sí me causó cierto shock porque dije, oye, estoy estudiando recién y dentro de 3 años ya no va a existir. Entonces eso sí nos deja pensando mucho, y creo que muchos de los contadores quienes aún están estudiando nuevamente tienen ese temor. Sin embargo, en ocasiones cuando estamos haciendo procesos en base anteriormente, cuando hemos estado acostumbrados, en ocasiones no solemos ser tan flexibles. El cambio digital ha llegado ya por parte de SUNAT, por parte de digamos, algunas empresas quienes están brindando soluciones tecnológicas para que podamos automatizar el área contable, cosa que lo veo genial. Pero más allá de tener un temor, creo que podríamos apalancarnos de todas estas herramientas digitales que hoy en día tienen. Por ejemplo, comentaba Gustavo algo muy interesante en donde se puede automatizar el registro de las transacciones económicas. Yo lo veo genial en realidad, porque si anteriormente nosotros, que somos un estudio contable, contratábamos a un auxiliar contable en donde su función principal durante los primeros 5 días era solo registrar comprobantes de pago,
ese tiempo podría estar orientado para otras cosas. No digo de que ya no lo vaya a hacer, pero sí necesitaría enfocarse en desarrollar otras habilidades. Correcto. Otras habilidades que anteriormente ya no estaban desarrolladas por ciertas situaciones, por falta de tiempo, pero esto orientaría de que podamos ir al campo a contrastar lo que vemos reflejado en datos económicos con lo que está sucediendo en la vida real. Sí, de acuerdo. Ahora, de hecho, no es solo el tema mental, ¿no? O sea, un contador y un estudio puede estar dispuesto a cambiar, a digitalizarse, necesita ayuda, necesita herramientas. De hecho, eso sí podríamos pedir a nuestros gremios, ¿no? Podemos exigir que apoyen a los contadores para que se digitalicen por una serie de herramientas que se requieren. De hecho, nosotros como empresa, como Contasys, estamos cambiando nuestro enfoque, más que no vendemos software, nosotros nos vemos dando servicio. Y un aspecto que anuncio, estamos en el momento de los anuncios, en el evento el 26 de septiembre vamos a empezar un programa de apoyo en la transformación digital de los estudios contables. Vamos a partir por facilitarles un diagnóstico, cuál es su nivel de madurez, digamos, digital, porque algunos pueden ser muy básicos o incluso no haber empezado, otros pueden estar medio, otros avanzado, y tenemos una metodología que hemos trabajado bajo un formato que la IFAC dio, la Federación Internacional de Contadores en su momento, que nos está ayudando para construir una herramienta primero de diagnóstico. En base a ese diagnóstico, nosotros vamos a hacer que nuestros clientes vayan caminando, ¿no? De manera, digamos, secuencial. Vamos a recomendarles qué hacer. Algo de eso haremos nosotros, pero en algunos casos se requerirá más ayuda. Pero ya va a ser importante saber cuál es ¿no? Cómo llego y cuáles son los pasos para llegar. Así que eso también es muy importante, ¿no? Que el enfoque que demos sea un enfoque servicios. Nosotros como empresa que desarrolla tecnología, ya no vendemos software, nos miramos viendo servicio, y también los gremios de contadores y otros proveedores digamos, de este tipo de soluciones, ver al contador como alguien quien quiere cambiar pero necesita ayuda, ¿no? Entonces, eso creo va a ser también un reto para todos nosotros que estamos encaminándonos en que nuestra empresa tenga una mirada más acorde a este contexto. Gustavo, tú has recorrido varias ciudades en los eventos RECTE que hemos desarrollado este año, justamente para ver cuál es el nivel de digitalización actual de los contadores, ¿no? ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? Hablando de cómo transformarlos digitalmente, porque, claro, cuando uno dice transformación piensa que va a traer robots mecánicos, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de que a veces los procesos siguen haciendo manualmente o en Excel, ¿no? O sea, ¿cómo empezaríamos ese proceso, Gustavo? Ya que tú has conocido en esos eventos de RecTech que buscaban hablar de la regulación y tecnología para transformar negocios, hablando de los contadores. ¿Qué es lo más crítico y lo que te ha llamado la atención en ciudades como Piura, hemos tenido en Huaraz, en Huancayo, entre otros, ¿no? Chimbote. Sí, mira, he encontrado como que dos grupos, ¿ya? Unos que ya le han perdido el miedo a la tecnología y quieren más información y quieren más herramientas, quieren ser más productivos. Y otros que todavía no entienden toda la movida tecnológica y peor, la incursión de la IA, que como que les han agarrado temor, ¿no? Y es que en estos dos grupos lo que yo veo es que lo primero que tendríamos que pensar es cómo ser más productivos, cómo ser más eficientes en la labor contable que tenemos, porque ambos están persiguiendo lo mismo, ¿de acuerdo? Y lo otro es, la tecnología va a seguir avanzando. Si nosotros no la miramos o si nos subimos a este avance tecnológico, vamos a estar bien, pero si no la miramos, la tecnología va a seguir avanzando, va a seguir pasando. ¿Y cómo miramos al software, a la inteligencia artificial, a las herramientas que actualmente utilizamos? Son herramientas que nos van a facilitar la labor del contador, la labor de análisis. O sea, vamos a tener más tiempo para analizar, cosa que antes no hacíamos. Lo has mencionado. Terminamos a las justas, el balance, la declaración, la presentación de impuestos, no tenemos tiempo para más. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Y aparte que estamos agotados. Y estamos agotados, ya no nos da. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, cambiar ese esquema, tener más tiempo para analizar, tener más tiempo para revisar, tener más tiempo para asegurarnos de que esa información es la más relevante y fehaciente que vamos a manejar. Entonces, todos creo que perseguimos eso. Entonces, de hecho, hay que mirar este avance tecnológico
y hay que buscar este tipo de herramientas para poder fortalecer nuestra labor profesional. Ok. Entonces, eso es lo que hemos visto en provincias, ¿no? Interesante. Que le han Y pedido en provincias los problemas son más profundos que en Lima. Sí. Es decir, el nivel de digitalización es menor en provincia. Eso también lo hemos comprobado, con lo cual Lima no es el Perú. De hecho, nosotros ya operamos en Lima, pero tenemos sede en varias ciudades. Y de hecho, en otras ciudades el nivel todavía es mucho menor de digitalización. Así que grandes retos. Ahí quiero trasladarte a los jóvenes, ¿no? O sea, claro, yo voy a llegar a los 60, Gustavo está un poco más joven. Estoy siguiéndote los pasos. Pero fíjense, los jóvenes que entran a la contabilidad, cada vez menos jóvenes quieren estudiar contabilidad, no es tan, como quien dice, no es tan atractivo. ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes, como tú y otros mucho más jóvenes, vean que la contabilidad no es ese cuco aburrido y que uno no gana dinero, o sea, que no va a ser rentable, no le da prestigio en la sociedad? Al contrario, ¿no? Yo creo que la contabilidad, personalmente puedo decir que es una de las carreras más potentes a nivel de desarrollo organizacional y personal. Pero claro, hay que saber afrontar sus altibajos, ¿no? Pero ¿cómo hacer que los jóvenes miren a la contabilidad con mayor nivel atractivo? Fíjate, en varios países se han cerrado carreras de contabilidad. En la universidad, una de las más importantes en Colombia, se me fue el nombre, es de los jesuitas, la Católica también anunciaba, creo que la Pacífico ya no tiene carrera de contabilidad. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo hacer que los jóvenes se interesen y hacer pues que no se alejen de la contabilidad? Porque tiene que haber contabilidad para que haya gestión de los negocios y gestión de un país. Curiosa pregunta, Jesús, y esto es principalmente porque hace unos días atrás estaba leyendo una noticia de una de las Big Four, había eliminado puestos junior. Ajá. Y solo estaba contratando a senior, o sea, analista senior, entre otros cargos más importantes. En consecuencia, nos hace pensar cómo pueden reemplazar ciertas tareas del contador que antes estaba realizando. Y considero que usualmente, y probablemente yo en algún momento voy a ser súper sincero en esta parte, es que hemos tenido un pequeño enfoque de que las actividades del contador es solo estar frente a una computadora durante 8 horas, durante los 5 días de la semana, en ocasiones 6 días a la semana, o en ocasiones 12 horas, cuando se hacen cierres contables mensuales, y más aún cuando son cierres anuales. Y eso preocupa un poco porque los jóvenes hoy en día están viendo mucha tecnología bajo sus manos. Simplemente podemos agarrar un celular y en ocasiones pueden alejarse un poco de las tareas óptimas que efectuaría el contador. Sin embargo, es ahí el reto y la percepción. Considero yo mucho que mucho define eso y cómo los profesionales con más experiencias están adaptando diferentes procesos contables que les permita ahondar el tiempo más importante a aquellas actividades que son importantes para gerencia, porque el área contable trabaja de la mano de gerencia y gerencia toma decisiones acertadas para que se puedan cambiar ciertas políticas que permita nutrir en el desarrollo económico de las empresas. Hacer más atractivo al área contable para los nuevos jóvenes, no me he puesto a pensar aún, es una tarea a la cual me la llevo. Hay que trabajar. Pero considero de que si demostramos de que nuestra carrera no solo se basa en registrar compras y ventas durante los 8 días, durante los 5 días de la semana, sino que tenemos un puesto muy importante que puede ascender hasta llegar a un cargo administrativo. Hablemos de un contador que hoy en día ocupa un cargo en una empresa minera muy importante y es gerente general. Muy pocos, pero hay que muy relevarlos. Pocos, pero nos damos cuenta de que podamos llegar tenemos hasta ese punto. Potencial. Claro, de hecho el potencial es que tenemos la información. Lo que nos cuesta es obtenerla y morimos en el intento. Entonces, no, el tema de los jóvenes es vital. De hecho, mis hijos no han estudiado contabilidad. Los saludos se están viendo. Uno estudió luego y muchos ven que sus hijos ya no quieren ser nada de contabilidad porque en teoría quieren ser más felices que los padres que hemos hecho contabilidad, ¿no? Sí es complejo, pero yo creo que la tecnología puede ser ese eslabón, porque lo difícil, lo trabajoso que los jóvenes ven, se hace con tecnología. Y lo que van a tener es información. Información es poder. Creo que los jóvenes sí quieren tener poder. Y poder para hacer bien las cosas,
¿no? Para respetar el medio ambiente, ¿no? Para hacer un tema de sostenibilidad. Entonces, si ligamos esa mirada de que la contabilidad no es que ha dejado de tener importancia en la organización, sino que la forma de hacer contabilidad se ha vuelto tradicional, y ponemos la tecnología, creo que podríamos atraer nuevamente a los jóvenes en una carrera súper ligera, ¿no? Súper relevante. ¿Qué te Concuerdo, parece? Gustavo. O sea, perdón, Jesús. Concuerdo, principalmente porque los contadores suelen ser asesores. Ujú. Porque vemos varios tipos de empresas, sectores económicos diferentes, negocios, cómo se hacen de manera frecuente, de manera diferente. Y en ocasiones vemos datos económicos de que cuando se sinceran las empresas o ciertos clientes, podemos destacar ciertos hitos que permiten tomar decisiones acordes a cada sector. Y esa experiencia que nos transmite el área gerencial nos ayuda para poder asesorar a otras empresas que se encuentran dentro del mismo sector económico. Obviamente no les va a servir las mismas recomendaciones, porque a pesar que sean empresas del mismo sector económico, las actividades las suele hacer de manera diferente, pero nos convertimos en asesores. Claro, y manejamos buenas prácticas, ¿no? Ahí quiero trasladar a Gustavo, ¿cómo es que un estudio contable ya bien constituido, ¿no? Porque claro, estamos hablando de jóvenes, contadores independientes, pero estudios contables constituidos pueden apostar por la microempresa. El Perú tiene una ventaja muy importante, aplica todos los estándares internacionales de información. Eso permite, por ejemplo, tener un potencial de exportación de servicios. De hecho, nuestra empresa madre es Contacom, la cual yo sigo dirigiendo, que empezó como un estudio contable al lado del mercado mayorista de Huancayo, y nuestros clientes eran los vendedores de ahí. Teníamos como 500 clientes a los cuales le llenábamos la declaración jurada manual. Cuando salió el RUS, se murieron los contadores, y ahí dijimos, tenemos que hacer contabilidad computarizada, por eso se llama Contacom. Y en Contacom hace 30 años, hace 20 nació Contasis, y ya todo en historia. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido? Que Perú está montado en estándares. Por ese afán de globalizarse, de estar con la OCDE, aplica las NIF, la NIC-SP, la NIF para pymes. ¿Eso qué permite? Y eso también quiero vender a los jóvenes. Que si se logra establecer buenas prácticas con el uso de tecnología, tranquilamente se puede exportar servicios contables. De hecho, Contacom ha podido llegar a varios países. Nosotros trabajamos consultorías en otros países por dos razones, porque tenemos estándares y tenemos base tecnológica, incluso la posibilidad de competir con grandes firmas. Entonces, eso también podemos verlo, que vamos a sufrir con la contabilidad, pero nos da una potencialidad de información y de poder trasladar nuestro servicio a otros ámbitos, ¿no? Y ahí quiero preguntarle a Gustavo qué ha pasado las dos etapas. De hecho, Gustavo ha sido uno de los mejores supervisores del outsourcing contable que tenía Contacom, ¿no? Y fue con él que dimos inicio al emprendimiento, más otros familiares nuestros, en su momento a Contasis, y luego Gustavo se transformó de asistente contable a supervisor contable y a un líder tecnológico en contabilidad. ¿Cómo has atravesado esos pasos, Gustavo? ¿Cómo puedes decir a los jóvenes que es posible adaptarse, porque tú has hecho esa adaptación, que tú ya tenías una formación no solo contable, sino tecnología, pero era hacer otra cosa que no es común, ¿no? ¿Cómo podemos tener ese nuevo rol, los contadores que ahora requieren ser igual, tecnológicos, analíticos, digitales, entre otras cosas? Sí, mira Jesús, en este caso es cierto lo que dices, he atravesado esas etapas de la parte de la contabilidad manual a la contabilidad computarizada. Pero bueno, para ser sincero, nunca me gustó hacer contabilidad manual. Sí. Yo no tengo bonita letra, no escribo Sí. bien, entonces nunca me gustó. Y todo prácticamente lo veía computadora. Uh-huh. Bueno, pero es por la formación. Pero ¿qué es lo interesante a lo largo de todo este tiempo, de los 20 años que ya tenemos como Contasis, y recorriendo diversas universidades y diversos departamentos, he podido encontrar, por ejemplo, personas que se interesan en software, pero no en software en el uso. Lo curioso es que a veces se interesan es cómo desarrollo software. Uh-huh. Porque en la parte de software, en la parte de ingeniería, no necesariamente le entienden al contador, ¿no? Es completamente extraño todos los términos que nosotros utilizamos y que no saben cómo desarrollarlo. Y que en algunos casos los profesionales de sistemas o de software le dicen al contador, si supieras programar, la harías linda, ¿no? Claro, porque es todo una terminología que ellos no entienden. Pero sobre todo los que se van inclinando
al manejo de datos, herramientas básicas, Excel, herramientas como base de datos, y que entiendan la lógica de cómo funciona un sistema. Ojo, sistema más que programar. Más que programar. Cómo opera. Ojo, recordarás que nosotros hemos encontrado hace 20 años, un poco más de 20 años, una empresa que tenía un sistema contable manual. Perfecto, pero funcionaba con tarjetas, cuadraban todos los días el stock. Al día. Su contabilidad al día, pero manual, o sea, extraordinario. Es la primera contabilidad, sí, Jesús, que hemos visto que en el día cerraban todo. Compras, ventas, caja, Cardex, diario, todo. Sí, perfecto. Todo. Y nosotros fuimos con una propuesta tecnológica que en teoría les debía ayudar. Y bueno, ahora están con esa tecnología. Y mira, el choque tecnológico que en ese momento hubo es el choque tecnológico que actualmente también ocurre, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? El choque tecnológico, no tenían computadoras, aparecieron computadoras. Compraron computadoras. Hacían todo a mano, ahora era todo computadora, pero no sabían usarla. El choque, el aprendizaje que tienen que tener en ese momento, pasar de lo manual a lo computarizado. Lo mismo está ocurriendo ahora, ¿no? Las automatizaciones. Entonces todavía me aferro a algo y quiero, bueno, si tengo un sistema, quiero llenar en el sistema todo. Ya no. Ahora ya no está ocurriendo así, es mucho más rápido. Así es. Entonces eso nos hace recomendar a que debemos entrar en tecnología, lo básico. Ser flexibles, ¿no? Adaptarnos. Y ser multidisciplinarios en este sentido, adaptarnos, porque como digo, la tecnología está avanzando. Si no nosotros aprendemos de tecnología, si no la usamos, si no la incorporamos dentro de nuestras actividades, simplemente nos vamos a quedar. Así es. Parece paradójico, hablamos de cambio y los contadores, el principio de contabilidad más importante es conservadurismo. 500 años hacemos la partida doble. Pero esa es la esencia, lo que debe cambiar es la forma como procesamos la información y cómo nos convertimos en aliados de las empresas. Y las microempresas, sobre todo, que pueden empujar el desarrollo del país, generan empleo, generan mucha dinámica, sobre todo en provincias. Y bueno, por ahí tenemos un gran reto. Bueno, creo que se acaba el tiempo. Muchas gracias, colega Gustavo. Gracias. No hemos hablado hace mucho tiempo contigo de esta manera. Y bueno, creo que quienes están viéndonos, encantado, vamos a armar algunas secuencias de este tipo. Creo que nos ha llegado el momento de comunicar algunas experiencias que hemos venido teniendo a lo largo de estos 30 años de empresa contable y tecnológica.